Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido de hoy por el Camino Real de Tierra Adentro. Gracias en especial al maestro Luis Romo Sedano, quien será nuestro guía por este antiguo camino. El maestro Luis es licenciado en comunicación, maestro en historia y ha escrito en diversas revistas y periódicos conocidos, en especial en la revista de México Desconocido, para la cual en 2013 y 2012 y 2013 realizó una serie de reportajes sobre el Camino Real de Tierra Adentro que nos ocupa esta tarde. Como el día de ayer que estuvimos caminando, visitando el barrio de Santa Úrsula Xitla, el recorrido de hoy, esto ya lo había platicado con Luis, tiene la promesa de un recorrido real para poder ir a caminar con nuestros pies, ¿verdad, Luis? Para algunas partes de lo que veamos hoy y a continuación. Y pues bueno, sin mayor presentación, gracias por acompañarnos y le dejo la palabra a Luis. Muchas gracias, Gabriel, y buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y qué bueno que nos distraemos un rato de las noticias de la guerra en Europa. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Voy a compartirles a lo largo de gran parte de esta presentación una serie de presentaciones PowerPoint de fotografías. Va a ser como muy visual este viaje, este recorrido virtual. Solamente quería aparecer al principio para que vean que sí existo, que no soy un bot ni soy una voz nada más escondida. Aquí estoy y sin más preámbulo, pues paso a compartir pantalla. Y bueno, voy a ir un poco rápido porque son muchas diapositivas que me gustaría compartirles. Entonces, bueno, el Camino Real de Tierra Adentro, llamamos este recorrido 2,600 kilómetros de historia. Va a ser un recorrido muy largo, espero que no se canse. El 1 de agosto de 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la que conocemos como UNESCO por sus siglas en inglés, inscribió en la lista del Patrimonio Mundial al Camino Real de Tierra Adentro. La mayoría de los mexicanos no sabían entonces a qué se refería bien a bien este concepto. Mucho menos sabían por qué merecía entrar en la lista de honor de los grandes espacios monumentales del mundo. Y la verdad es que uno de esos mexicanos era yo. En 2012, sin embargo, la revista México Desconocido, con la que yo colaboraba, me encomendó trabajar en una serie de artículos sobre el Camino Real de Tierra Adentro, lo cual me permitió sumergirme de lleno en este tema. Tales artículos, tal vez algunos de ustedes los alcanzaron a ver, se publicaron en la revista entre mayo de 2012 y diciembre de 2013. Fueron año y medio porque fuimos dosificando el Camino Real de Tierra Adentro y lo fuimos cortando por estados. Y ahora ven a ver por qué. El asunto es que es muy largo, ciertamente. Esta es una foto mía de cuando estuve haciendo esos trabajos. Este es en un tramo de Camino Real que hay en Zacatecas, entre Ojo Caliente y Zacatecas. Este viaje virtual entonces está basado en aquella fantástica experiencia periodística y otras que le han seguido desde entonces. Hago también la aclaración de que las fotos que aquí presento son en su mayoría mías. Hay algunas de otras fuentes y las que son de otras fuentes tienen el crédito apuntado. Si no tienen el crédito, son mías. Bueno, ¿qué fue el Camino Real de Tierra Adentro? Una, digamos, definición operativa y corta, que es a la que todo el mundo utiliza, digamos, para entenderlo rápido, es la ruta que en tiempos virreinales y todavía en la primera mitad del siglo XIX conectaba Santa Fe de Nuevo México con la Ciudad de México. Aquí tenemos un primer mapa de lo que fue el Camino Real de Tierra Adentro. O sea, iba desde la Ciudad de México y, como pueden verlo, pongo mi cursor para que lo vayan viendo. La primera gran parada era Zacatecas. Después fueron apareciendo los minerales de Nueva Vizcaya y se fue alargando
hasta que finalmente con el viaje de Juan de Oñate a fines del siglo XVI y principios del XVII se extendió hasta Nuevo México. Para entender correctamente el concepto de Camino Real de Tierra Adentro, su nombramiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO y nuestro recorrido virtual, debemos hacer primero varias consideraciones históricas. Vamos a hacer una primera introducción, espero que sea breve, sobre historia. ¿De dónde viene el nombre de Camino Real de Tierra Adentro? En tiempos virreinales, todas las vías importantes eran llamadas caminos reales. Todavía, por ejemplo, en mi familia, que es de esta zona del Camino Real, es un dicho muy frecuente el decir, no dejes camino real por vereda. La idea del camino real se quedó, creo que, muy presente en México. Ahora, el principal camino que conducía al septentrión de Nueva España se llamó de tierra adentro porque penetraba hacia el norte ignoto del continente. Esto lo dice la historiadora Chantal Cramosel del Colegio Michoacán. En cambio, los españoles iban tierra afuera cuando venían de ese norte y eventualmente también cuando salían a la península ibérica. El problema del norte de la Nueva España y el problema del norte de México en el siglo XIX es que el norte fue siempre desconocido. Nadie sabía dónde acababa el norte. El norte era una especie de frontera social en donde terminaba la seguridad y comenzaban los peligros y la aridez. ¿Llegaba hasta Santa Fe? Sí, pero no. Perdón con esta respuesta ambigua, contradictoria. Sí, sí llegaba a Santa Fe, pero al principio no llegaba a Santa Fe. Al principio se estableció el camino estratégico entre la Ciudad de México y Zacatecas, porque aquí tenemos que hacer una consideración histórica muy interesante. Cuando Hernán Cortés vence a los mexicas y conquista México, estamos hablando de 1521, consiguió para España mucha fama, mucha gloria, mucho prestigio, pero la verdad es que poco dinero. Hay los regalos que puede enviar a la corona española, pues alegran un rato a la corona, al rey Carlos V, pero pues son plumas y tal vez algunos brazaletes de oro, etcétera, pero los tributarios de México Tenochtitlan entregaban pues, comida, algodón, plumas, qué sé yo, no era dinero en efectivo. Hay un cambio fundamental 25 años más tarde, cuando un grupo de 3 vascos y un andaluz que andan buscando plata, la encuentran al pie de un cerro jorobado, que hoy conocemos como el Cerro de la Bufa, en Zacatecas. La veta que encontraron ahí fue riquísima y a partir de entonces cambió totalmente el panorama de Nueva España. ¿Por qué? Porque ahora se trataba de extraer dinero en efectivo para los mineros, para la Nueva España y sobre todo para España. Conforme se fueron estableciendo nuevos reales de minas o ciudades, la ruta se fue alargando. Piensen primero, por ejemplo, en Fresnillo y San José de Avino, Sombrerete en 1555, Durango en 1563, Santa Bárbara en 1567, Parral en 1671, y como esos muchos otros, ¿no? También en el sur aparecieron, por ejemplo, los de Guanajuato, apenas 8 años después del descubrimiento de Zacatecas. Estos nuevos reales de minas alargaron el camino. Llegaba hasta Santa Fe, bueno, Juan de Oñate, un explorador normalmente considerado español, en realidad nació en Zacatecas, puede considerarse como el principal personaje que abrió el camino real de tierra adentro colonial desde Zacatecas hasta el actual Nuevo México en 1598. Juan de Oñate era hijo de Cristóbal de Oñate, uno de los fundadores de Zacatecas, de los 4 exploradores que habían encontrado Zacatecas y habían comenzado la explotación de las minas. Juan de Oñate organiza la exploración y ocupa Nuevo México como parte del Imperio Español y establece la provincia de Nuevo México. Entonces se lanza desde Zacatecas cruzando la Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya va a ser Durango y Chihuahua. Cruza el río Bravo y avanza todavía otros 800 kilómetros aproximadamente hasta más o menos donde ahora es Santa Fe. En 1610 se fundó Santa Fe
Santa Fe de Nuevo México, la capital de Nuevo México, que sigue siendo capital hasta el día de hoy del estado de Nuevo México en Estados Unidos, y a partir de entonces hubo caravanas que regularmente conectaron a la capital de la Nueva España con la capital de la provincia de Nuevo México. El contacto se interrumpió una primera vez entre 1680 y 1692 con la rebelión de los indios pueblo del norte de Nuevo México. Los indios se rebelaron contra la población, digamos, sí española, pero más bien contra todos los cristianos, y atacaron a españoles, mestizos, indios, y los sacaron de Nuevo México durante 12 años. Tuvo que venir una reacción de las autoridades novohispanas para reconquistar Nuevo México. Entonces ahí tiene un espacio de 12 años en donde no se llega a Santa Fe. Ahora, por otra parte, si bien las grandes caravanas encontraban su destino final en Santa Fe, otros viajeros llegaban a puntos más lejanos. Habrán oído nombres que suenan un poco mexicanos como Chimayó, Taos, o poblados que hoy se encuentran en Colorado y que tienen un nombre español. Durango, Colorado, Conejos, Colorado, Pueblo, Ánimas, etcétera. Entonces, ¿realmente terminaba el Camino Real de Tierra Adentro en Santa Fe? Sí, pero no, a eso nos referimos. Habría habido viajeros que llegaban mucho más adelante, mucho más al norte. ¿Fue un solo camino? No. Sí hubo tramos o puntos de paso casi obligados para ir al septentrión, específicamente a Santa Fe. Por ejemplo, casi todos los que pasaban rumbo a Zacatecas primero pasaban por San Miguel el Grande, lo que ahora es San Miguel de Allende. Zacatecas en los caminos a Nueva Vizcaya o Nuevo México era casi paso obligado. Es decir, si desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, ibas a Nueva Vizcaya, lo más seguro es que fueras a pasar por Zacatecas. Y la misión de Nuestra Señora Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte, que hoy lo ubicamos como Ciudad Juárez o El Paso, Texas, era el punto de cruce obligado del Río Bravo para llegar a Nuevo México. Por lo menos la parada para llegar a Nuevo México si es que querías aventarte la ida por la ribera poniente del Río Bravo. Fue un solo camino. El curso principal a lo largo del tiempo, según los altibajos de las minerías, o sea, cambió. Según los altibajos de la minería, las amenazas de temporada, como las rebeliones de las que hablamos, que no fue la única, hubo varias rebeliones indígenas a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro, y aparte también atacaban los indios, no los ya cristianizados, sino grupos que se acercaban al camino para atacar las caravanas, ¿no? Y a veces tenían temporadas en que eran más violentos. O también la época del año. Por ejemplo, si tú te ibas en temporada de lluvias, tenías el riesgo de encontrarte con los ríos crecidos. Y un río crecido, pues probablemente te obligaba a esperar a que bajara la corriente o toda la temporada de lluvias, o por lo menos 2, 3 semanas a que bajara la corriente y pudieras cruzar. En algún momento, incluso, algunas expediciones tuvieron que convertir las carretas en balsas para poder cruzar los ríos crecidos. Esto es interesante porque no todo el año pues, se organizaban las caravanas hasta tan lejos como Nuevo México. Normalmente se utilizaba el tiempo que yo considero como el mejor tiempo para viajar en México, que es el último trimestre del año. ¿Por qué? Porque ya pasaron las lluvias o están terminando las lluvias. Hay agua en todas partes, pero los ríos ya no van a crecer, por lo menos ya no van a tener crecidas violentas. Todavía no llegan los fríos del invierno y ya se fueron los calores del verano, además de las lluvias. Entonces, el mejor momento para subir al norte. Ahora, de todos modos, cada viajero o caravana elegía su ruta, su tiempo de salida, si es que contaban con opciones. Una buena forma de darnos cuenta de cómo eran los viajes es leyendo los relatos de viajeros de la época. Por ejemplo, el padre Ajofrín, que es un capuchino que viaja por Nueva España recolectando dinero para las misiones capuchinas en Asia. Él hace un viaje muy largo por el norte de México, que lo encuentran en un libro de Porrúa. Esto es en el siglo XVIII. También el diario de viaje, creo que es en Porrúa, en donde está el diario del padre Ajofrín.
El capitán Pedro de Rivera tiene un diario que ese sí está en Porrúa, también en el siglo XVIII. Entonces te van contando en dónde paran cada día. Y es una buena manera de enterarse cómo recorrían este camino real de tierra adentro. Entonces, ¿fue un solo camino? No, fue más bien una red de caminos. Como sea, fue la ruta activa terrestre, comercial y cultural más larga del mundo en su tiempo, en el siglo XVII y XVIII. Finalmente, en consideraciones históricas, ¿quiénes viajaban a lo largo del camino real de tierra adentro? Pues por una parte colonos, o sea, agricultores y ganaderos, gente que de entrada se iba a dedicar a cuidar animales y a sembrar la tierra. Esclavos, que los llevaban para trabajar en las minas. Empresarios, que podían ser mineros o podían ser comerciantes. Misioneros. Esta zona fue evangelizada por franciscanos y jesuitas, básicamente. Soldados, gobernantes, artesanos, etcétera. Mujeres, muchísimas. De norte a sur se transportaba plata, ganado, pieles y esclavos chichimecas. ¿Qué quiere decir esto de esclavos chichimecas? Cuando llegaban a capturar a algún líder de algún grupo rebelde, lo traían a la Ciudad de México para exhibirlo y para mostrárselo al virrey. De sur a norte se transportaba mercurio y hierro para las minas. El mercurio era indispensable y no se producía en México. Normalmente se trajo de España y en algunas ocasiones vino de Perú. Vino y mezcal, azúcar, chocolate, embutidos, telas y encajes que venían a veces desde Flandes, por ejemplo, o camisas y telas que venían desde Bohemia, es decir, lo que hoy es la República Checa. Aceitunas y aceite de olivo, sedas y marfil que venían por la nao de la China, etc. Bueno, ahora hagamos un análisis rápido de gestión cultural. El nombramiento del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La propuesta mexicana. México, bueno, ¿cómo son los lugares que la UNESCO nombra Patrimonio Mundial? ¿De dónde vienen? Vienen de propuestas de los países miembros de la UNESCO. Entonces, a partir de los años 80 en que México se activó en la UNESCO, empezaron las propuestas de parte del gobierno mexicano. Y a principios del presente siglo, México propuso el Camino Real de Tierra Adentro. Lo propuso como un itinerario cultural. De entrada reconoció que la candidatura solo abarcaba 1,400 de los 2,600 kilómetros de la ruta identificada. Ojo, muy interesante, Chihuahua y Nuevo México quedaron pendientes. O sea, en el nombramiento, si ustedes revisan los lugares nombrados de la ruta, pues llega nada más hasta Valle de Allende, que es un pueblo en el sur de Chihuahua, y hasta ahí, como si ahí terminara la ruta. No, eso deliberadamente se hizo así porque Estados Unidos no participó y porque Chihuahua también se mantuvo al margen. Los fondos turísticos de Chihuahua prefieren orientarlos o al Chepe o al turismo fronterizo. El turismo cultural lo relegan un poco. Esa es mi hipótesis de por qué no entraron a trabajar en el expediente del Camino Real de Tierra Adentro. Sin embargo, sí hubo un trabajo preliminar, por lo menos hecho por el Centro INA de Chihuahua. Pero bueno, y en el expediente de todo se dijo que se esperaba que en algún futuro se incorporaran los tramos que quedaron fuera. Los sitios que seleccionó México para incorporar al nombramiento, ¿qué son? Bueno, son sitios relacionados históricamente con el Camino Real de Tierra Adentro, con poca o nula alteración y en relativo buen estado de conservación física. Los van a ver ahora y ustedes dirán si fue correcta en este sentido la selección de los sitios. En total fueron 5 espacios urbanos que ya antes estaban incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. ¿Cuáles 5 sitios? El Centro Histórico de la Ciudad de México, que tenía el nombramiento desde el 87, el Centro Histórico de Querétaro, el Centro Histórico de Guanajuato y las minas adyacentes, el Centro Histórico de Zacatecas y el Pueblo Protector de San Miguel de Allende junto con el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. 2 de Guanajuato, 1 de Zacatecas, 1 de Querétaro y 1 de la Ciudad de México. Pero a esos 5 lugares les agregaron 55 sitios monumentales nuevos para un total de 60. Como patrimonio de tipo colectivo inscrito en la lista de la UNESCO,
es uno de los más complejos que tiene México porque se encuentra disperso a lo largo de 11 entidades federativas y abarca elementos individuales de categoría y características muy diversas. Los invito a conocerlos. Déjenme cambiar de presentación y vamos a hacer el recorrido ahora por el Camino Real de Tierra Adentro según el nombramiento de Patrimonio Mundial que tiene de la UNESCO. Entonces, vamos a ver primero el tramo de la Ciudad de México a Guanajuato. Aquí les presento un mapa que estoy tomando de Google Maps, como si fuera una ruta caminada por estos sitios. ¿Qué lugares vamos a ver aquí? De la Ciudad de México, el Centro Histórico; del Estado de México, el Tepozotlán, el antiguo Colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán; en Hidalgo, Tepeji del Río y un tramo de Camino Real que hay adelante entre el Puente de la Colmena y una hacienda muy cerca del límite con el Estado de México. Luego acá está el Puente de Atongo, otra vez en el Estado de México, y en esta misma entidad, el pueblo de Aculco y otro tramo de Camino Real que hay al norte de Aculco. Seguiremos después con los de Querétaro y Guanajuato. En el Centro Histórico de la Ciudad de México nos encontramos con esta placa. Esta placa nos dice de dónde salían las caravanas, sobre todo las caravanas regulares que llevan los franciscanos cada 3 años a Nuevo México. No salían del Zócalo. Esta placa se encuentra en la Plaza de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el edificio de la aduana, que ahora es de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Recuerden que en este tiempo, y todavía a lo largo de todo el siglo XIX y hasta el tiempo del presidente Porfirio Díaz, México tenía alcabalas, es decir, aduanas interiores. Para comerciar un producto de una región a otra región, tenías que pagar aduanas, como ahora lo haces para vender tus productos en un país extranjero. Entonces, el edificio de la aduana de la Ciudad de México está ahí en Santo Domingo, probablemente lo recuerden. Estoy seguro que la mayoría, por lo menos de los invitados que tenemos hoy de la Ciudad de México, han visto este bonito edificio clásico de la Ciudad de México. Como el espacio es grande y además está ubicado en el norte de la ciudad, o sea, la vista que tenemos ahorita de este edificio es de noroeste a sureste. Digamos, Catedral está detrás de este edificio, 2 cuadras más atrás. Desde aquí se podía salir fácil hacia el norte, por una parte, y había espacio suficiente para ir juntando las carretas que se iban a ir en la caravana. La primera parada, bueno, aunque la UNESCO consideró la primera parada Tepozotlán, lo que me decía uno de los arquitectos que estuvo en el equipo que presentó la propuesta, que armó el expediente para que lo aprobara la UNESCO, me decían, ¿cuál sería la primera parada que hacían los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro? Y la primera parada seguramente era la villa, la Basílica de Guadalupe. Ahí llegaban, se paraban por lo menos un momento para encomendarse a la Virgen. Porque un viaje por el Camino Real de Tierra Adentro pues era una apuesta de vida o muerte, ¿no? Era un viaje de 6 meses en donde te podían picar un alacrán o te podía picar una víbora coralillo, de los de Chihuahua, donde podías quedarte sin agua, en donde podías quedarte sin alimentos, en donde podían atacarte tobosos, apaches, tepehuanos, cocoyomes, en fin, o sea, estaba lleno de peligros, ¿no? Y a donde ibas, pues ibas a tardar muchos años en regresar, si es que regresabas. Entonces, realmente la primera parada era la Basílica de Guadalupe y de ahí seguían rumbo al norte. ¿Por dónde? Pues probablemente por Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán, etcétera. Y un punto de pernocte importante debió de haber sido Tepozotlán. Ahora, Tepozotlán está ahí por la belleza del edificio, ¿no? Ya lo conocen, no necesitan presentación. Una gran construcción de los jesuitas en el siglo XVIII. Siguiente parada, el antiguo convento de San Francisco y el puente en Tepeji del Río. Aquí tenemos una serie de imágenes combinadas en Tepeji del Río. Tepeji del Río
Se los recomiendo un día que vayan a Querétaro, hagan una parada. Está muy cerca de la autopista. Se pueden salir muy fácilmente. Se sale a Tepeji del Río, donde está esa fábrica muy vistosa de es Viquiform, y ahí comienza el corredor de industrias de Tepeji. En el centro de Tepeji está este convento. En el templo del convento hay una serie de pinturas virreinales muy ricas, muy bonitas. Luego sigue el puente. Y después, el siguiente punto del nombramiento, aquí estoy numerando los puntos que están incluidos en la lista de Camino Real de Tierra Adentro según un nombramiento de la UNESCO. Aparece el tramo de Camino Real entre el puente La Colmena y la antigua hacienda La Cañada, en Hidalgo. Lo que están viendo en la foto es el puente La Colmena, que subsiste hasta nuestros días, aunque mucha gente, sobre todo en el siglo XIX, no le llamaba el puente La Colmena, sino que le llamaban el puente Quitacalzones. Se pueden imaginar por qué. Ya en ese entonces había bastantes asaltos. El siguiente punto de nuestra ruta es el puente de Atongo en el Estado de México. Estas son imágenes del puente de Atongo. El puente de Atongo, quien haya viajado de México a Querétaro, en autobús, en coche, por la autopista, seguramente lo ha visto, porque aparece a mano derecha, o sea, en el lado norte, a unos apenas 100 metros de la autopista, está el puente de Atongo. Quizá la vista más cercana, como se ve desde la autopista, es esta. Lo ocultan un poco los árboles. Este tipo de puentes son los que utilizaban las caravanas y los viajeros que viajaban al septentrión de Nueva España, y que son tan buenos que, a diferencia de ciertas obras actuales, pues no se caen, ¿eh? Siguen pasando por ahí camiones de redilas, camiones muy pesados, y ahí sigue este puente que ya debe tener 200 o 300 años de antigüedad. Punto número 6 de este tramo, el pueblo de Aculco, en el Estado de México, que ahí tiene su placa del nombramiento de Camino Real de Tierra Adentro. Aculco es un pueblo muy bonito, poca gente se anima a ir, pero realmente vale mucho la pena. Aparte se come muy bien, tiene muy buenos quesos y muy buenos embutidos. Está en el norte del Estado de México, digamos, al norte de Atlacomulco. También se puede llegar por la autopista México-Querétaro. Atlacomulco realmente no estaba en el camino sobre la ruta principal del Camino Real de Tierra Adentro, pero debió de haber estado conectado por ramales. Al norte de Aculco hay un tramo de Camino Real que lleva a San Juan del Río. Y la gente lo reconoce todavía como el Camino Real. Este es el Camino Real. Vean lo bien hecho que está. Digo, por eso también ha durado por lo menos 300 años, ¿no? Esto que están viendo ustedes en esta foto. Vean cómo están colocadas las piedras. Vean cómo tiene sus refuerzos de piedras grandes para evitar que se desmoronen las piedras de la cinta pétrea. Tiene estas piedras grandes para mantener juntas a las piedras pequeñas del centro. Es una cosa muy bien construida. Ahora, no todo el Camino Real de Tierra Adentro estaba bien construido, porque no había una autoridad que construyera caminos y puentes. Lo construían algunos alcaldes, algún encargado del virrey. Eran empresas como de gobiernos locales en el mejor de los casos. Si quieren escala humana, aquí tenemos, Polo fue un compañero fotógrafo de México desconocido, un muy buen fotógrafo, Ernesto Polo, está parado ahí en el Camino Real de Tierra Adentro. Si ven la anchura del Camino Real, es más o menos equivalente a un camino a una carretera de 2 carriles de ahora, ¿no? Un poquito menos, quizá, ¿qué les gusta? Unos 7 metros, más o menos. Bueno, siguiente tramo. Aquí terminamos en el Estado de México. Si nos vamos a lo que acabamos de ver, este es el tramo de Camino Real de Tierra Adentro, adelante de Aculco, que anda por aquí. Ya estamos muy cerca del límite con Hidalgo para este lado y Querétaro. El siguiente punto que incluyeron en la lista de Camino Real de Tierra Adentro fue el centro histórico de San Juan del Río, que es sorprendente. San Juan del Río normalmente lo ignoramos y decimos, no, pues es una ciudad industrial, nos queda de paso a Querétaro o de paso a Bernal o de paso a la Sierra Gorda.
Un día párense a ver el centro histórico de San Juan del Río, es muy rico y además Querétaro es un estado en donde se cuidan bastante bien los edificios históricos. Entonces, por ejemplo, tiene este puente que siempre está lleno de tráfico, por eso lo tomamos la foto desde abajo, para que no salieran tanto los coches y camiones que pasan por arriba. Otra obra maestra de la ingeniería virreinal mexicana, siglo XVIII, es el puente de la historia, como le llaman en San Juan del Río. Tiene iglesias muy bonitas, como esta de Santo Domingo, que tienen a la izquierda, este callejón con todo y gato aquí. Y me detengo en este lugar que está en San Juan del Río. Este lugar hoy en día se conoce como Hotel Hacienda La Venta. Se desayuna muy bien ahí, les recomiendo los tacos de nata, el día que pasen ahí, son unos tacos deliciosos. Este Hotel Hacienda La Venta, no los voy a engañar, pues esta construcción que están viendo es moderna, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. Es un hotel pues, grande, bonito, con salones para eventos, etcétera. Pero alguna parte de todo este edificio todavía es antigua. Ahora, este hotel, lo interesante y por lo que lo ponemos aquí en el Camino Real de Tierra Adentro, no es el del nombramiento de la UNESCO exactamente, esta es aportación mía y más bien de un colaborador de México Desconocido que se llama Edgardo Solano. ¿Qué es este lugar? Bueno, este lugar nació en el siglo XVI y fue una venta que mandó poner el virrey, uno de los virreyes del siglo XVI, no sé si Luis de Velasco o Antonio de Mendoza, en los primeros tiempos del Camino Real. Necesitaban un lugar que atendiera a los viajeros y entonces mandó poner una venta en San Juan del Río, junto al río. Está muy cerca del puente, de este puente de la historia. Con el tiempo se transformó en hacienda y en la actualidad, pues ya como les digo, ahora es un hotel, pero sus raíces están en el siglo XVI, en el Camino Real de Tierra Adentro. Otro punto, desde luego, que ya habíamos mencionado, es el Centro Histórico de Querétaro. No me detengo en él porque creo que ya la mayoría de ustedes lo conoce. No necesita presentación. La riqueza de Querétaro es formidable. A mí me parece uno de los 5 centros históricos más ricos de México. Es una delicia estar en Querétaro. Y después de Querétaro, otro punto en el estado de Querétaro es la antigua hacienda de Chichimequillas, Querétaro. A ver, ¿qué tenemos aquí? 2 signos interesantes. El nombre te habla de Chichimequillas. ¿Cuál fue el principal problema del Camino Real? Los indios bravos, los indios nómadas que atacaban a los viajeros. En el siglo XVI no fueron los apaches, que quedaban muy lejos, ni los tobosos, que andaban todavía por el norte de Durango, ¿no? Por lo menos no en los primeros años. Los primeros enemigos de los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro fueron los que los pueblos nahuas llamaban chichimecas. De ahí el nombre de esta hacienda. ¿Qué clase de chichimecas? Pues guamares, guachichiles, etc. El nombre de la hacienda debe de venir de aquellos tiempos, tal vez de alguna escaramuza con chichimecas del siglo XVI. Ahora, para mí, esta hacienda, que ahora trabajan para convertirla en hotel boutique, es la hacienda más bonita del Camino Real de Tierra Adentro. La tienen muy bien cuidada, es una belleza de edificio. Luego viene otra hacienda que está incluida en el nombramiento del Camino Real de Tierra Adentro, que es la Hacienda San José Buenavista. En este caso fue nada más la capilla de San José. Y la hacienda de Buenavista ya está muy cerca del límite con Guanajuato para llegar a San Miguel de Allende. Ahora, pongo este mapa, repito el mapa de Querétaro por una razón. Una de las cosas que va a ocurrir en el Camino Real de Tierra Adentro es que lo que ya mencionamos, no hay un camino. Quien quisiera pasar a Santiago Querétaro podía hacerlo, pero si tú venías de San Juan del Río, podías tomar, digamos, entre comillas, el libramiento y podías llegar a pernoctar a la hacienda Chichimequillas. Entonces, esa es la cuestión con el camino. No es un camino, es una red. Aquí lo vemos claramente. De hecho, si vienes por este camino y te vas a la hacienda de Chichimequillas, vas a seguir muy de cerca
el actual libramiento de Querétaro, el que te saca a San Luis Potosí o a San Miguel de Allende. Por ahí está la hacienda de Chichimequillas. Luego, lo que mencionábamos de los chichimecas, ¿dónde empezaba el norte? El norte bárbaro, el norte de los chichimecas, de los pueblos nómadas a los que no había manera de someterlos, porque no tenían capital que tomar, que capturar. Los nómadas comenzaban por aquí. O sea, Jilotepec, Tepeji, esta es la zona en donde comenzaban a deambular los pueblos nómadas. Bueno, seguimos a Guanajuato. Aquí tenemos un mapa muy famoso, el mapa de 1580 de San Miguel de Allende. Este es un códice, es casi un códice prehispánico, es una belleza de mapa. Esto que están viendo aquí, sí me están siguiendo con el cursor, ¿cierto? O sea, sí se ve mi cursor. Sí, sí se ve, Sí, Luis. ok. Esto es la Villa de San Miguel. La Villa de San Miguel fue primero, la intentó fundar Fray Juan de San Miguel hacia 1542, por ahí, para pacificar a los indios de la zona. En un ataque de chichimecas se destruyó el pueblo y tuvieron que refundarlo 10 años después. Y era urgente porque quedaba en el camino Zacatecas. Bueno, aquí ubican a San Miguel. El norte está hacia el sur, no es un mapa convencional como los nuestros. Perdón, el norte está hacia abajo, no hacia el sur, hacia abajo. Y el sur está hacia acá. Entonces, este es el camino de Celaya, este es el camino hacia Querétaro y este es el camino que va a San Felipe Torres Mochas y Zacatecas. No vean el camino, te va a describir lo que es, te narra la historia del Camino Real de Tierra Adentro en el siglo XVI. ¿Qué pasaba? Aquí venían, por ejemplo, una caravana que prefirió tomar el libramiento de San Miguel, o sea, no pasó por San Miguel, se vino por un pueblo que se llama Jofre para llegar a San Felipe. ¿Cómo viene la caravana? Custodiada por soldados con arcabuz, ¿no? Aparte de los arrieros y los que vienen picándole de los bueyes para que jalen las carretas, están los soldados montados con su arcabuz. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan resguardo? Porque hay indios por todas partes. Vean esta figura. Aquí hay un indio que está atacando a un español, que mató también a un caballo. Aquí hay otro indio flechero. Por aquí hay dos cabezas de frailes, seguramente frailes decapitados por los chichimecas. Y aquí tenemos un indio colgado. O sea que también a los indios les iba mal en esta guerra. Esta guerra está muy bien descrita, por cierto, se las recomiendo en un libro de Philip Powell que se llama La Guerra Chichimeca. ¿Qué otra cosa vemos en este mapa? Distintos asentamientos de otros pueblos. Aquí por el río de la Laja, el río que pasa cerca de San Miguel. Y otra cosa muy notable que les muestro aquí. Vean esto, ¿qué son estos? Ganado, por todas partes hay ganado, 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 ganado. ¿Qué pasó en México en el siglo XVI? Una de las ganancias y desgracias resultado de la llegada de los europeos a Nueva España fue la entrada del ganado, el ganado mayor. No había ganado mayor en México antes de los españoles. Vienen las vacas y se multiplican de tal manera que todo el país se llena de vacas, de toros y vacas, a tal punto que a finales del siglo XVI, uno de los virreyes escribía a la corona y decía, en este país las vacas no tienen precio, más precio que el esforzarte por lazarlas. Pero por todos lados hay vacas. Y sí, el trabajo principal era atrapar a las vacas para sacrificarlas y tener la carne, ¿no? Bueno, nos detuvimos mucho aquí en el mapa de San Miguel. Es una referencia clásica para hablar de la guerra de Chichimeca y del Camino Real de Tierra Adentro. ¿Cómo se venía de Querétaro hacia Zacatecas? Bueno, aquí nada más llegamos hasta Jalisco. Desde la Hacienda Buenavista que ya vimos en Querétaro, el camino seguiría por San Miguel de Allende, el puente San Rafael. En el estado de Guanajuato también está nombrado el puente del Fraile, que no está en el camino principal, sino que va en el camino que une a San Miguel de Allende con Celaya, Guanajuato. Luego, entre Dolores y San Felipe hay otro puente, que ahora lo van a ver, que es el puente La Quemada. Y
quinto y sexto lugares de Guanajuato, incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, del nombramiento del Camino Real de Tierra Adentro, es un hospital dentro de San Miguel, con un templo en San Miguel, el Hospital San Juan de Dios, con el templo aledaño, y Guanajuato, que ya estaba mencionado antes, ya estaba inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Vamos a verlos. Entonces, el primer lugar es San Miguel de Allende, también es un pueblo que no necesita presentación. Aquí en una escena que si no fuera por este changarrito de aluminio, pues podríamos imaginarnos muy bien al San Miguel de principios del siglo XIX, ¿no? De la época de la independencia. Esta es en una representación histórica para las fiestas patrias, por cierto. Y el Santuario Jesús Nazareno de Totonilco, que es una belleza barroca, pero rara porque por estos murales bellísimos sobre la pasión de nuestro Señor. Este es el antiguo hospital y templo de San Juan de Dios en San Miguel de Allende, que estaba en la orilla poniente de San Miguel y era una referencia para los viajeros que salían a Guanajuato o a San Felipe. Este es el Puente del Fraile, el que les digo que comunicaba a San Miguel con Celaya, que si se fijan bien, pues es como un segundo piso. O sea, está el claro del puente y aquí algo que yo no distingo si es un puente anterior o una construcción que hicieron para evitar que la tierra se jalara al puente y que no la tierra, el agua del río atacara el puente. Entonces le ponen aquí esta trave para que caiga en cascada. Luego, este es el puente de San Rafael al norte de San Miguel de Allende. Ya, bueno, ahí con un burro. Este puente se desmoronó, según me dijeron, hace pocos años. Se podía cruzar hasta la mayor parte del siglo XX, según entendí. Aquí lo pueden ver desde el lado opuesto, sobre el río Laja. Y este otro puente es el puente de la Quemada, Guanajuato, que como les dije está entre Dolores Hidalgo y San Felipe. San Felipe no lo incluyó la UNESCO, o más bien no lo incluyeron en el expediente, no es exactamente un pueblo muy llamativo. Es el San Felipe al que nos referimos siempre como San Felipe Torres Mochas, en el noroeste del estado de Guanajuato. Vean el puente La Quemada. Y hago aquí la pregunta retórica. Bueno, primero les enseño. Esto es, por ejemplo, una hacienda con el nombre que comparte el nombre de La Quemada, en donde se encuentra este puente. Vean estos triángulos del puente. ¿Por qué estos triángulos del puente? Porque al puente le construyes estas, que son como quillas de barco para romper el ímpetu de las aguas cuando viene la crecida. Cuando uno los ve así secos, estos puentes, dice, bueno, ¿para qué construían puentes, no? Pues mejor pasas por abajo. Sí, pero cuando llueve, ustedes saben, todos los mexicanos sabemos lo violentas que pueden ser las lluvias y lo rápido que crecen los ríos, ¿no? Entonces, aquí están las quillas de barco para romper la fuerza del agua. Y obviamente, solamente las construyes de un lado, ¿no? De donde viene el agua, no necesitas construir del lado opuesto. Y el último lugar, entonces, en el estado de Guanajuato, incluido en el Camino Real de Tierra Adentro, en el nombramiento, es Guanajuato. La ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes, también una ciudad muy rica que ya muchos de ustedes deben de conocer. Bueno. Pasamos al estado de Jalisco rápidamente. ¿Qué es lo que seguía después de San Felipe, hacia el noroeste de Guanajuato? Este es San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Después seguían una serie de llanos, no es tierra muy con demasiado relieve, según mis recuerdos, y entras a lo que es el estado de Jalisco. Ahora, si tú ves los sitios nombrados, incluidos en el Camino Real de Tierra Adentro, en el expediente,
no son sitios que formen un camino. Aquí no se pueden seguir estos. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre es que van convergiendo 2 o 3 caminos. El camino principal por el que vamos, que es el que viene de la Ciudad de México, que viene por aquí, por Ojuelos. Luego, los caminos que vienen de León y del Bajío y que desembocan en Lagos de Moreno y después se van a incorporar por aquí o más adelante por el camino principal que unía a Zacatecas con Guadalajara. Recuerden que Zacatecas era parte de la Nueva Galicia, entonces tenía muchos asuntos administrativos que tratar con Guadalajara, la capital de la Nueva Galicia. Entonces son caminos que van a converger en Zacatecas. Vamos a ver qué es lo que tenemos en Jalisco. El puente de Ojuelos, cerca de Ojuelos, que también parece que no tiene mucho uso, probablemente se asolvó, pero la mayor parte del año lo ve uno sobre terreno seco. Después, el conjunto histórico de Ojuelos, Jalisco. Este lugar extraño, esta foto rarísima, que incluso en internet no suele encontrarse. ¿Qué es este lugar? Hoy en día es la presidencia municipal de Ojuelos de Jalisco, pero lo que están viendo es un presidio. ¿Qué era un presidio? Los presidios eran fuertes de los españoles. Los españoles tenían presidios, por ejemplo, en el norte de África y se trajeron el concepto de fuertes militares a la Nueva España. Aquí funcionaban, sí, como fuertes en caso de ataques de indios chichimecas, pero más bien eran guarniciones para columnas volantes, para grupos de soldados que a caballo salían a vigilar los caminos para evitar los ataques de los chichimecas. De todos modos, es una construcción militar fuerte, increíblemente del siglo XVI, probablemente con algunas modificaciones en el siglo XVII y XVIII, pero este presidio es una de las obras de arquitectura militar más completas, interesantes que hay en México en general. Digamos, después de los fuertes de San Diego y San Juan de Ulúa o de San Carlos, este es un fuerte formidable. Aquí tienen todavía una torre de ese fuerte. Ahora, el nombramiento fue al conjunto histórico, tiene otros edificios interesantes, ojuelos, como esta casa, aquí una arquería del mercado, que ya es una arquería porfiriana con unos bonitos remates. Después de Ojuelos, nombramiento para una hacienda importante en abastecer de productos agropecuarios al Camino Real de Tierra Adentro, la hacienda de Ciénega de Mata, Jalisco, con unas construcciones preciosas. Vean nada más, imagínense que esto debe ser una troje, vean la calidad de esta construcción, ¿no? Entonces, la capilla, esta capillita de hacienda, ya la querrían muchos pueblos o ciudades como su parroquia, ¿no? Luego, en Encarnación de Díaz, un monumento de arte funerario muy extraño, el cementerio de Encarnación de Díaz. Encarnación de Díaz, estamos en los Altos de Jalisco, a este pueblo le dicen habitualmente La Chona, y está este panteón decimonónico con estas bonitas columnas de ladrillo, su iglesia, panteón muy, muy elegante y muy raro. Y luego, desde luego, el centro histórico de Lagos de Moreno y el puente de Lagos de Moreno. De este puente, ustedes saben la anécdota, ¿no? Cuando finalmente lo inauguraron, hasta 1860 se empezó a construir en el virreinato, pero con las guerras de independencia y toda la turbulencia turbulencia política del siglo XIX, lo terminó inaugurando hasta 1860 Miguel Miramón, el presidente conservador. Hasta 1860, tardaron 120 años en construirlo. Claro, es un gran puente, y cuando lo construyeron, cuentan las historias de Lagos, el alcalde mandó poner un letrero como este. Este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Dicen que la verdadera causa es que para costear todo lo que habían gastado, le pusieron peaje al puente, entonces la mayor parte de la gente en tiempo de secas lo pasaba por abajo. Hay muchas anécdotas del alcalde de Lagos, luego si quieren las comentamos, ¿no? El alcalde de Lagos también, por ejemplo, dijo esa famosa frase de que ordenó que el que tenga perros que los amarre y el que no, que no. Daba decretos que nos recuerdan a gobernantes más cercanos en el tiempo a nosotros. Bueno, Lagos es una ciudad bellísima.
Sin ser capital de estado, es una de las ciudades más bellas del centro de México. Vean su parroquia, que es el templo, uno de los templos barrocos más hermosos de México, Barroco Anástilo, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, siglo XVIII, aquí la ven por atrás. En fin, nos podríamos pasar horas viendo un montón de cosas de Lagos. La arquitectura es formidable, desde luego es pueblo mágico. Las haciendas que tiene alrededor, esta es la hacienda Sepúlveda, una propiedad del siglo XVII que con el tiempo fue pues aumentando el tamaño de sus casas. Hoy es un hotel boutique muy bonito, se los recomiendo mucho. En fin, pero una cosa interesante de Lagos es que es un pueblo muy charro, en donde se practica mucha charrería, como en todos los altos de Jalisco y como todo en la zona central de México. Vean estas imágenes de charrería que son importantes porque la charrería está asociada al Camino Real de Tierra Adentro. Ya mencionábamos antes esta explosión demográfica de las vacas en el México del siglo XVI. Pues, ¿qué es lo que resultó? Que derivó en el desarrollo de la charrería para capturar a todas esas vacas que andaban montaraces en todo el territorio mexicano. Entonces, no es nada más tener vacas, es capturarlas, sacrificarlas y llevar la carne, o más bien llevarlas a los centros mineros y ahí sacrificarlas para que los mineros tengan de comer, ¿no? Aquí es una falsa imagen de charrería. En realidad, aquí el charro salió en traje de gala. No te vas con el traje de gala a arriar vacas, pero nos hicieron favor de mostrarnos cómo se arrían las vacas en una sesión de fotos que tuvimos ahí, ¿no? Y luego los charros mexicanos a veces emigran a Estados Unidos y compiten en los concursos de monta de vacas a Estados Unidos o Australia y son muy buenos. Los mexicanos suelen ganar esos concursos también en el extranjero. Aquí tenemos esta muestra de Francisco Javier Torres de la Hacienda La Cantera que monta este toro, ¿no? Una exhibición de rodeo. Pero el rodeo, si se fijan, el nombre de la palabra rodeo que utilizan en Estados Unidos pues es una palabra española que la tomaron de los charros mexicanos. Bueno, tengan nada más, recuerden a los charros, porque vamos a tener otra parada importante para los charros. Entramos al estado de Aguascalientes. ¿Qué es lo que vamos a ver en el estado de Aguascalientes? 4 paradas rápidas. La hacienda de Ceneguillas, que es esta, una hacienda con unos detalles barrocos muy bonitos, como esta puerta, como estas gárgolas. Luego la hacienda de Peñuelas. No hay manera de perderse en Aguascalientes porque es un estado muy, muy pequeño. Un poco más modesta, pero con detalles bonitos también, la hacienda de Peñuelas. El centro histórico de Aguascalientes, con sus rincones entrañables como el Jardín de San Marcos, que lo tienen a la izquierda, o aquí a la derecha, la iglesia de San Antonio, que la construyó este personaje que aparece retratado aquí en una escultura de bronce, que es el arquitecto, me parece que zacatecano, Cuco Reyes, don Refugio Reyes. Una maravilla porfiriana esta iglesia, ¿no? O también tienen la iglesia del Encino, que es una iglesia colonial. Aguascalientes tiene sus tesoros, ¿no? Es un centro histórico muy bonito. Que Aguascalientes fue fundado como presidio, originalmente en el siglo XVI, después evolucionó como una ciudad grande hasta que finalmente en el siglo XIX se convirtió en capital de estado. Luego, la antigua hacienda de Pabellón de Hidalgo, que se llama así porque por ahí pasó Miguel Hidalgo ya en su huida después de las derrotas de Guadalajara y de Puente de Calderón, que va a buscar auxilio al norte. Entonces, en esta hacienda, el resto de los líderes insurgentes lo despojan de su mando militar, pero continúan en la huida hacia el norte. Vean qué bonito retablo churrigueresco ahí en Pabellón de Hidalgo, esta entrada. Y en el museo que está dedicado, es un museo de la insurgencia, o lo era cuando visitamos el lugar hace unos años. Tienen, por ejemplo, esta diligencia o esta carreta más bien para pasajeros, nos muestra cómo eran las ruedas de las carretas que circulaban por el Camino Real de Tierra Adentro. Sí, eran de corazón de madera, probablemente con eje de madera, pero con cubierta de metal. Si no le pones cubierta de metal, no aguanta las piedras, ¿no? Y el relieve del camino. Le agregaron un ramal gigantesco
al nombramiento, al expediente del Camino Real de Tierra Adentro. San Luis Potosí tenía muchas ganas de participar y dijeron, bueno, vamos a meter a San Luis Potosí. En realidad era un ramal gigante. Si te vas desde Ojuelos o si te vas desde Pinos a San Luis Potosí, estás hablando de, dice aquí, unos 179, partan la mitad, unos 80 kilómetros. Pero sí, efectivamente, San Luis Potosí es su fundación del siglo XVI, asociado al Camino Real de Tierra Adentro y fundado por gente que protegía el Camino Real de Tierra Adentro, como el capitán Miguel Caldera. Aquí en la ciudad de San Luis Potosí, que también tiene grandes tesoros artísticos, este es el Jardín de San Francisco, ahí pusieron la placa del nombramiento. Y aquí, en esta capilla que es muy bonita, la capilla de Aranzazú, detrás está este mapa, que si se fijan bien en el mapa, muestra el ramal, ¿no? De San Luis Potosí con el Camino Real de Tierra Adentro, que lo hacen pasar aquí por Aguascalientes. Vean la belleza de la Catedral de San Luis Potosí a la izquierda y la Puerta de los Siete Príncipes en la Iglesia del Carmen de San Luis Potosí, ¿no? O sea, sí merecía de todos modos el nombramiento de Patrimonio Mundial, San Luis Potosí, creo yo. Seguimos por el sur de Zacatecas, sureste de Zacatecas, la región de los llanos de Zacatecas. Si nos olvidamos un poquito del ramal a San Luis Potosí, aquí estamos otra vez en los Ojuelos de Jalisco. Zacatecas tiene muchos puntos incluidos en el nombramiento. Para empezar, la capilla de San Nicolás Obispo de la antigua hacienda de San Nicolás San Nicolás Tolentino, de la antigua hacienda de San Nicolás de Quijas, en Zacatecas. Una capilla barroca, vean las figuras de santos, parecen salidas de un cómic, es una maravilla también esta iglesia. Luego el pueblo de Pinos, Zacatecas, un pueblo minero, con muchas curiosidades, muchos templos muy bonitos. Se ve muy viejo el pueblo, pero es muy valioso. Fundación Real de Minas del siglo XVI. Vean retablos que hay en las iglesias de Pinos. Uno no se imagina, uno oye hablar de Pinos y dice, bueno, ¿qué puede haber ahí? Estos retablos. La de la iglesia es la capilla de Tlaxcala, o sea, tenía un barrio de tlaxcaltecas, Pinos. Luego sigue este otro pueblo minero, como otros muchos de Zacatecas que quedaron en el nombramiento, Noria de Ángeles. Seguimos avanzando en dirección noroeste, del sureste de Zacatecas hacia el noroeste. El templo de Nuestra Señora de los Dolores en la villa González Ortega. Aquí el nombramiento es un tanto cuestionable. ¿Por qué? Porque esta iglesia es evidentemente porfiriana. Sin embargo, la hacienda tuvo una relación de muchos años con el Camino Real de Tierra Adentro desde siglos atrás. Lo que vieron las personas que prepararon el expediente fue una iglesia muy valiosa y efectivamente es muy bonita. Vean estos detalles. Y luego llegamos a Ojo Caliente. Regreso un segundo nada más al mapa para mostrarles en qué parte de Zacatecas estamos. Vieron, el Nigromante es el pueblo en donde estaba la hacienda de San Nicolás de Quijas. Pino, Zacatecas, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, y ahora estamos por aquí, en Ojo Caliente. Ojo Caliente tristemente ha salido en los titulares de los noticieros en semanas recientes por no sé cuántos colgados que han aparecido ahí. Zacatecas ahorita está en una situación muy lamentable en cuestión de seguridad. Pero bueno, un día esperemos que eso termine y que puedan ustedes visitar Ojo Caliente, porque en Ojo Caliente hay dos puntos del Camino Real de Tierra Adentro asombrosos. Uno es el tramo del Camino Real, donde les enseñé mi foto. Vean aquí, hay un tramo que llevaba a Zacatecas. Pero lo interesante de este tramo es que pueden ver las estructuras del Camino Real. O sea, de cómo se colocaba la piedra. La piedra no se pone a lo loco. Hay una técnica que viene de los romanos. O sea, ya para los años en que se construyó esto ya tenía, no sé, 1700 o 2000 años para construir caminos. Son caminos de piedra con
digamos, una columna vertebral en el centro y brazos laterales para sostener las piedras del centro. Me dicen que este tramo era tan bueno que todavía hasta hace unos, qué sé yo, 80, 90 años, los camiones que iban a Zacatecas, antes de que construyeran las carreteras de asfalto, pasaban por aquí. Y la otra maravilla de Ojo Caliente, cerca de Ojo Caliente, no sé cuántos kilómetros son, deben ser unos 5 o 6, es la cueva de Ábalos. Es esta cuevita que están viendo ustedes en esta foto. Está al poniente de Ojo Caliente. Tiene estas pinturas rupestres y estos nopales y estos matorrales. Y desde esa cueva se ven la región de los llanos de Zacatecas, son una parte, se tiene una vista muy buena. Pero fíjense en las pinturas rupestres. Y les pido que recuerden lo que vieron en Jalisco, en Lagos de Moreno. ¿Recuerdan las figuras de los charros? La charrería mexicana. Bueno, pues lo que están viendo aquí en pinturas rupestres guachichiles, o se cree que fueron de los indios guachichiles, son probablemente los retratos más antiguos y más fidedignos de los primeros charros mexicanos, o novohispanos, habría que mencionarlos así. Vamos a acercarnos a ellos. Aquí hay unos que lo está retratando aquí este señor, que es Edgar Urbán. Fíjense en este detallito en donde estoy moviendo el cursor. Apenas se ve. Bueno, de ahí tomaron el logotipo que utilizan para promocionar el Camino Real de Tierra Adentro. Este es el logotipo del Camino Real de Tierra Adentro, un poquito distorsionado para la diapositiva, pero fíjense en el dibujo. Es una carreta jalada por un caballo con un jinete de sombrero ancho, como los charros, y aquí otro jinete con otro sombrero ancho, como los charros. El sombrero ancho, que es el sombrero clásico mexicano, que nació en Jalisco, el sombrero soyate, ancho para cubrirte el sol y para arrear vacas con él. Ahí lo están retratando los guachichiles, que debieron de haber estado fascinados de ver estas criaturas extrañas. Es como si a nosotros viéramos mañana, en vez de la guerra de Putin, viéramos llegar a unos marcianos, ¿no? Y los intentáramos dibujar. Y aparte desde la lejanía, porque seguramente la primera vez que los vieron no los vieron de cerca. Bueno, eso yo me lo imagino. Vean, por ejemplo, a este señor que está jalando un animal de 4 patas. O vean este otro. Una persona que está montada en un animal de 4 patas y que tira una línea con una rueda. ¿Se acuerdan del jinete que estaba cargando vacas hace rato? Aquí otro jinete con una cuerda. A mí me parece, este lugar me parece fascinante. Y luego, el siguiente punto de la ruta es el antiguo colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Propaganda Fide, un convento franciscano que no solamente es una maravilla por su arte y su arquitectura y por la colección que tiene, sino porque además ahí se formaban los frailes franciscanos que se iban de misión al norte de México en el siglo XVIII. Este es el colegio de Guadalupe, el que le da el nombre al pueblo de Guadalupe, muy cerca ya del centro histórico de Zacatecas. Estás a unos 8 o 10 kilómetros del centro histórico de Zacatecas. Cuando viajen a Zacatecas, no se pierdan de ver Guadalupe. Hoy convertido en un museo con estas maravillas. Y finalmente, bueno, para llegar al centro de Zacatecas, el centro histórico de Zacatecas, Zacatecas. Y aquí me van a permitir tomar un poco de agua y cambiar las diapositivas. Zacatecas, como les dije, en el siglo XVI fue el punto principal. A partir de 1548, que empezaron a explotarse las minas de Zacatecas, fue el punto nodal del Camino Real de Tierra Adentro. Pero conforme se fueron descubriendo nuevos
yacimientos de plata y se fueron estableciendo nuevos reales de minas, y conforme fueron avanzando las misiones, se fueron estableciendo presidios, el camino avanzó y avanzó hasta Nuevo México. Bueno, vuelvo a compartir para seguir adelante. Estamos en Zacatecas. Creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Noroeste de Zacatecas, Durango y Chihuahua. Ok. Seguimos nuestro camino otra vez en dirección noroeste. Vamos, un primer destino va a ser la ciudad de Durango. Salimos de Zacatecas hacia el noroeste. Vayan viendo, yo les sugiero que en esta ruta, que estaba un poquito cansada y vamos viendo las fotos como muy a prisa, vayan pensando en dos cosas. Imagínense la experiencia de un viajero. Aquí a Zacatecas ya invirtió por lo menos un mes y medio. Recuerden que eran 6 meses para llegar a Nuevo México, a Santa Fe, Nuevo México. O sea, en promedio, los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro avanzaban apenas 14 kilómetros diarios. 14 kilómetros, ¿qué es? Pues es la distancia que hay de la Ibero al Ángel de la Independencia. Es un camino lento y solo, a menos que te aparezcan por ahí indios chichimecas que te vayan a atacar. Y conforme te vas yendo al norte, va siendo más y más solo, más y más desértico. Entonces, traten de imaginarse la experiencia del viajero del Camino Real de Tierra Adentro. O bien también un ejercicio de imaginación alternativo. Piensen qué tramo del Camino Real les gustaría recorrer con sus amigos, en coche o caminar, caminando o en grupo guiado. Hay muchos tramos súper interesantes. Es muy difícil hacerlo completo de un jalón, pero sí se pueden hacer tramos en cualquier momento. Zacatecas, por ejemplo, que es muy apreciado como destino turístico, puede visitarse como parte del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, si sales al noroeste, primero te vas a encontrar con Fresnillo. Fresnillo, recuerden ustedes, es uno de los puntos mineros más ricos de México. Hasta la fecha sigue explotando la mina de Proaño en Fresnillo, que es la que le da una gran parte de su riqueza a la empresa Peñoles. Y ahí en Fresnillo, en la salida de Fresnillo, está el Santuario de Plateros. El Santuario de Plateros, sí, el del Santo Niño de Atocha. Pero entonces, ¿por qué no se llama Santuario del Santo Niño de Atocha? No, porque originalmente era el santuario de este Cristo que está aquí, que lo vamos a ver aquí. Este es el Señor de Plateros. Es un Cristo que trajeron de España. Se lo regalan a Fresnillo, le ponen el santuario, y en el santuario, bueno, el Señor de Plateros era muy milagroso. Obviamente es una devoción de los mineros de ahí. Y había una imagen de Nuestra Señora, creo que le llamaban la Virgen de Atocha, ahí mismo en el santuario. Una virgen también venía de España, que tenía al niño Dios en sus brazos. Pero resulta que ese niño Dios pues, no estaba pegado en, digamos, en la obra escultórica. Entonces un día el niño Dios decidió bajar de los brazos de su madre y obrar milagros por su propia cuenta. Y entonces la devoción cambió. Y ahora el centro de la devoción es el Santo Niño de Atocha, hasta la fecha. Luego, seguiría en nuestra ruta hacia el noroeste, Sombrerete, otro mineral asombroso. Una ciudad muy, muy subestimada, es muy bonita, tiene media docena de iglesias valiosas, con detalles barrocos como esta gárgola monstruosa. Vean la portada de otra iglesia, Santo Domingo, en Sombrerete. También la iglesia de Santo Domingo, con los cielos que empiezan a aparecer en ese norte árido de México. Portales en Sombrerete. Vaya, es una ciudad muy bonita. Luego Chalchihuite, Zacatecas. Es
ciudad minera también, con algunos monumentos, sobre todo porfirianos, ¿no? Cerca de Sombrerete. Para llegar a Chalchihuites necesitas tomar un ramal. Noria San Pantaleón, que está muy cerca del camino principal, pueblito minero con una iglesita como la que están viendo ahí. Y luego una marca natural clásica del Camino Real de Tierra Adentro, la Sierra de Órganos en Zacatecas, una sierra preciosa por estas rocas. Vean ustedes nada más. Los viajeros que se dirigían a Nueva Vizcaya pasaban por aquí y seguramente les avisaba que ya iban llegando a Nueva Vizcaya. Vean el tamaño de las rocas, ¿no? La escala humana que les dice el tamaño de estas rocas. La Sierra de Órganos es fabulosa. Y para los fotógrafos, a quien les guste la fotografía, se da vuelo en ella, ¿no? Vean también los cielos del norte de México, del norte centro, no los cielos del noreste, porque ahí son más húmedos. Aquí la aridez del norte te da unos cielos fabulosos. Y algo así, esta estampa, aunque es de hace unos pocos años, pues probablemente no fue muy distinta a la de algún jinete solitario hace 200 o 300 o 400 años. Y de Zacatecas pasamos al estado que tiene más puntos incluidos en el nombramiento del Camino Real de Tierra Adentro, que es Durango. Si en Zacatecas vimos 12 puntos, en Durango vamos a ver 19. El primer punto en el camino, fíjense en el camino, esta es la Sierra de Órganos, venimos por la carretera 45, la primera gran carretera que se trazó por el norte centro de México. O sea, iba de Zacatecas, Durango, Parral y llegaba hasta Chihuahua y Juárez. Eso como en los años 40 del siglo XX. Entonces, si seguimos esa carretera, nos encontramos primero con la ex hacienda de Juana Guerra, con el pueblo en Nombre de Dios, con Navacoyán y luego la capital Durango. Durango tiene un problema, que Durango no tiene, después de Durango no hay como un camino principal al norte, porque había muchos minerales y había muchas amenazas, muchos indios bravos por aquí, entonces era necesario tomar la decisión del camino en el momento. ¿Por dónde me voy? ¿Me voy por la sierra? ¿Me voy por el desierto? ¿Me voy por la parte, o el desierto central, por esta parte? Entonces, bueno, ahorita vamos a tomar este ramal que nos lleva a Guatimapé, Durango, rumbo a Santiago Papasquiaro. Entonces, primero tenemos la capilla de San Antonio en la antigua hacienda de Juana Guerra, una capilla barroca muy bonita. Luego viene Nombre de Dios. Nombre de Dios yo no diría que es un pueblo bonito. Creo que ya le dieron el nombramiento de pueblo mágico. Lo que sí es definitivamente Nombre de Dios es un pueblo muy interesante con un montón de curiosidades en donde hay que parar a comer y a beber. Aquí está la iglesia de San Francisco, la primera iglesia construida en territorio de Durango. Estamos hablando de que Nombre de Dios también es el pueblo más antiguo de Durango, 1562 o por ahí. El templo de Jesús Nazareno tenía su barrio de purépechas, su barrio de españoles, no sé si también llegaron tlaxcaltecas ahí. Para separarlos estaba una calle que todavía lleva el nombre de la división, que se llama calle Guardarraya. Pasa un bonito río, este debe ser, me imagino, afluente del río Nazas. Vean estos sabinos, ahuehuetes ahí. Como les digo, tienen mil curiosidades. Una curiosidad es esto, no sé si alguien identifique estas cosas raras que son. Esto es una vinata, les llaman en el norte, en Oaxaca les llaman palenques. Es un lugar donde se hace mezcal. Este es el alambique, este es la espiral para enfriar la condensación y este es el bagazo de los magueyes. Y en Nombre de Dios se hace un mezcal excelente. El mezcal es un producto también del Camino Real de Tierra Adentro. Encuentran mezcales en Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Para mi gusto, el mejor mezcal de los que he probado en el norte es el de aquí de Nombre de Dios. Y si van en Nombre de Dios, cómprense unas gorditas, gorditas de maíz, muy sabrosas. Luego está Navacoyán y el Puente del Diablo. Navacoyán es esta hacienda, San Diego de Navacoyán, y el puente. ¿Por qué se llama Puente del Diablo? Pues porque lo construyó el diablo a finales del siglo XVIII. Cuenta la leyenda que habían contratado a un maestro de obras zacatecano
que se comprometió a entregar la obra en determinada fecha. 3 días antes de la entrega del puente, viene una creciente del río y se lleva el puente. Y el hombre está desesperado, maldiciendo a Dios, y en eso se le aparece el diablo y le dice, a ver, pues yo te ayudo, pero me das tu alma. Y el maestro de obras, espantado y todo, pero le dice, pues va. Y entonces, en esos 3 días, el diablo, con toda la corte infernal, construyen este puente tan bonito que ven ahí. Vean otra vez las quillas para romper la fuerza del río. Está todo muy bien construido. Faltando ya unas horas para que amaneciera el día que tenía que entregar, unos minutos para que amaneciera el día que tenía que entregar el puente, el albañil, pues el diablo se le aparece y le dice, pues ya, aquí está el puente, dame tu alma. Y según una de las versiones de la leyenda, el maestro de obras le dice, no, porque te faltó un ladrillo del puente. Y entonces fue el diablo muy enojado y el albañil cumplió con la obra y salvó su alma, según la leyenda. Hay muchas variantes de la leyenda, pero esto es un clásico del Camino Real de Tierra Adentro y el puente es muy bonito, como lo pueden ver, ¿no? Ya ha perdido otros ladrillos por la fuerza de la corriente, pero se mantiene en pie y lo sigue cruzando la gente y lo siguen cruzando los coches. Y luego está Durango. Durango, capital de Nueva Vizcaya. Durango, si no me equivoco, lo funda Diego de Ibarra o su hijo Francisco de Ibarra, otro de los vascos que había encontrado la plata de Zacatecas, y le nombra a la nueva tierra Nueva Vizcaya, pues en honor a su antigua patria, ¿no? Importante, la presencia de los vascos en esta parte de México, en Durango y en Chihuahua. Pero bueno, mientras tanto, Durango, una ciudad preciosa también, profundamente menospreciada. Aquí nada más les pongo fotos de su catedral, vean la maravilla que es su catedral. La sillería del coro de catedral. Podrían ponerles 30 fotos hermosas de la catedral, de la pura catedral. Y hay otros edificios muy bonitos en Durango. No se pierdan un día visitar Durango. Y luego la Cueva de las Mulas de Molino en Guatimapé, Durango. Este es el paisaje ya muy serrano, más de sierra y bosque que de desierto, y aquí está la Cueva de las Mulas de Molino. Es un lugar parecido a la Cueva de Ábalos. ¿En qué sentido? En que es una cueva que tiene pinturas rupestres del contacto con los novohispanos. Quien aparece en la foto es un amigo, un fotógrafo colaborador también de México Desconocido, de Durango, Walter Bishop, muy buen fotógrafo también, está retratando las pinturas rupestres. Desgraciadamente aquí el trazo no es muy claro. Entonces, de todos modos, se alcanza a distinguir jinetes por aquí. Aquí hay como un animal de 2 orejas grandes y aquí lo que llaman los arqueólogos figura antropomórfica, o sea, una figura humana que va como montando el animal, ¿no? Más cuadrúpedos. Aquí otro jinete. Ahora, son figuritas chiquititas, ¿eh? Así como salen en su pantalla, más o menos de ese tamaño son, unos 4 o 5 centímetros. Y aquí lo que parece ser una persona aventando una flecha. Lanzando una flecha. Bueno, ahora nos vamos por el camino del desierto. Regresamos a la capital del estado, Durango, y nos vamos como si saliéramos hacia el noreste rumbo a la laguna. En tiempos virreinales, Torreón no existía. Lo que existía era la laguna de Mairán, una laguna gigantesca que se alimentaba de las aguas del lago Naval, que ya lo cruzamos, y del río Nazas que pasan por aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? La iglesia de San José de Avino, Cuencamé, los Cuatillos, que hoy normalmente le llaman la Pedriceña, el pueblo de Nazas, el pueblo de San Pedro del Gallo, y aquí en donde aparece San Luis del Cordero, está bien esta mención porque por aquí hay otro tramo de Camino Real. Y luego el camino conecta con un pueblo que no aparece su nombre, que es Mapimí, pueblo minero, y Ojuela, que también es pueblo minero. Entonces, ¿qué es lo que está incluido en el nombramiento de Camino Real de Tierra Adentro? San José de Avino, Durango. Digo, si no vamos a Durango, ¿quién se atrevería a ir a este pueblo en medio de la nada que se llama San José de Avino? Pues resulta que su iglesia, esta iglesia que parece no prometer nada,
Se ve antigua, sí, pero tiene el retablo mejor conservado del estado de Durango. Vean nada más esta maravilla. Retablo churrigueresco, muy bien cuidado, con muy bonitas imágenes. Y tiene, por ejemplo, a esta figura en el centro del retablo. No sé si alguien lo identifique. Si alguien ha estado en Guatemala o viene de Guatemala, seguramente sabrá que es el señor de Esquipulas. Vean, aquí es donde se nota cómo Camino Real de Tierra Adentro es efectivamente una vía de intercambios culturales. O sea, como una devoción de tan lejos como puede ser Guatemala, estamos hablando de unos, no sé, 2,000 kilómetros de distancia, llega hasta acá. Luego vean el trabajo del retablo barroco, vean este otro retablo de este señor que se llama Señor de Zacatecas. Y al lado derecho, aunque ustedes no lo crean, es Santo Claus, es decir, San Nicolás, obispo de Mira, en una pintura virreinal, como hay muchas dentro de ese templo. Luego están los templos de Cuencamé, Durango, y el Cristo de Mapimí. El templo quizá más bonito es el templo de San Antonio, donde está el Cristo de Mapimí o el Señor de Mapimí. ¿Qué hace el Señor de Mapimí en Cuencamé? Debería estar en Mapimí. Cuenta la historia que una vez en Jueves Santo, me parece que es a finales del siglo XVII, están los habitantes de Mapimí en una procesión con este Cristo y llegan los indios tobosos, los atacan y acaban con un montón de personas, la mayor parte de la población de Mapimí, y unos poquitos, los que venían cargando al Cristo en Mapimí, logran escapar con vida, se llevan al Cristo y lo esconden en el desierto, tratan de buscar refugio hasta Parras de la Fuente, hasta Parras, Coahuila. Tiempo después, encuentran la imagen de este Cristo y avisan a la parroquia más cercana, que es Cuencamé. Va el padre, van los pobladores de Cuencamé, ven el Cristo, que es muy bonito, y cuando se lo quieren llevar a Cuencamé, llegan los de Mapimí y dicen, es de nuestro pueblo. Así cuenta la leyenda. Entonces, tenemos que llevarlo a Mapimí. Lo que decidió el párroco de Cuencamé es que, dicen que esto ocurrió en 1715, el padre que estaba a cargo de Cuencamé vamos a decir, vamos a dejar que el Cristo mismo decida. Entonces lo ponen en un carro de mulas y las mulas cuando echan a andar toman el camino a Cuencamé. Y por eso el señor de Mapimí está en Cuencamé. Entonces, esa es la leyenda. Hasta la fecha, el señor de Mapimí, perdón, tiene muchos devotos del Camino Real de Tierra Adentro, especialmente de Jimulco, Coahuila. Este es el altar del señor de Mapimí y vean las ofrendas que le llevan, carretas. Los devotos que van a la fiesta del señor de Mapimí de la Sierra de Jimulco van también en carretas, o por lo menos van montados en mula. Pero estas carretas, recuerdo de los viajeros de hace 300, 400 años, ¿no? Esta capilla de la antigua hacienda de Cuatillos, capilla Nuestra Señora del Refugio, con un arte muy destacado, esta pintura de ánimas. Luego están el conjunto arquitectónico del pueblo de Nazas, aquí digamos la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de Santana. Nazas no es que sea bonito, pero sí es importante, es un punto de referencia en el Camino Real de Tierra Adentro. ¿Por qué? Porque era el cruce, era un vado del río Nazas. Y el río Nazas era como el Nilo, le da vida a una parte importante del desierto mexicano. Después está el tramo de Camino Real entre Nazas y San Pedro del Gallo. Este es el Camino Real, que aquí no se le ven las piedras, no hacen falta las piedras, el camino es muy llano. Las piedras hacen falta donde hay relieve. La capilla de San Pedro del Gallo, dedicada por supuesto a San Pedro. Vean este letrero ahí en esa capilla. Se acabó esta capilla el año de 1745 a devoción de bienhechores, siendo capitán el señor don Juan Valeizaola. Hago notar dos cosas. Se trata de un capitán. ¿Por qué un capitán? Porque este pueblo era presidio.
Hay tres tipos de fundaciones importantes para explicar y entender el norte de México. El norte de México se fundó a partir de presidios, o sea, de pueblos de soldados, de minerales, o sea, pueblos de mineros, y de misiones, pueblos de indios comandados por un misionero franciscano o jesuita. Pero además, fíjense en el apellido, Valeizaola, otro apellido vasco. En cuanto a la capilla, nada más fíjense en el techo de viguería que se va a repetir en muchos templos de Durango y del norte. ¿Por qué se fundó San Pedro del Gallo? Porque había agua. Un esfuerzo de hace unos pocos años, allá en San Pedro del Gallo, ha sido el de construir la réplica del presidio original. No han terminado, pero pues aquí pueden ver lo que era un presidio del siglo XVIII en San Pedro del Gallo, en un pueblo que tuvo un presidio. Paredes de adobe bien altas para protegerse de cualquier ataque y nada más, ¿eh? Bueno, con contrafuertes, pero sin, no hay castillos, no hay concreto, no hay varillas, puro adobe. Sigue en nuestro recorrido Mapimí, pueblo histórico importante, de donde salió el señor de Mapimí. Este pueblo tuvo altas y bajas de la minería y además fue 3 veces destruido por los indios. Tiene muchas curiosidades, entre ellas este cementerio que a lo mejor me equivoco, pero aquí o dice enero 7 del 22 o dice 1722, pero muchas de las lápidas que hay en ese cementerio sí son muy antiguas. Y luego muy cerca de Mapimí está el punto número 53 del nombramiento, la mina de Ojuela, que el día que vayan ustedes a la laguna, no se la deben de perder. Es muy bonita Ojuela. Es una mina que vivió su última época de bonanza, me parece que fue en tiempos de Porfirio Díaz, y este pueblo fantasma, pues viene de esa época, tendrá unos 120 años. Pero Ojuela es famoso por su puente. Este puente que están viendo es de 300 metros de largo. Lo construyó la misma compañía que más adelante construiría el Golden Gate de San Francisco. Es un puente precioso. Y aparte, pues como se ha vuelto atracción turística, pues mucha gente va y se sube en una tirolesa que también es larguísima, ¿eh? Vean la belleza de este puente y la belleza de la sierra. Y bueno, y si nos vamos por el camino central entre el desierto y la Sierra Madre Occidental, ¿qué es lo que encontramos en Durango? Estos pueblitos. La capilla de la antigua hacienda de la Inmaculada Concepción de Palmitos de Arriba, que destaca esta capilla, aunque es del siglo XIX, por esta cúpula de base elíptica. Si ustedes miran la cúpula de una iglesia mexicana, normalmente casi todas son de base circular. Vean, esta base elíptica es rarísima. Luego está la capilla de la hacienda de la Limpia Concepción de Palmitos de Abajo, unos metros más abajo, arroyo abajo, ¿no? O sea, no hay pierde. Si encontrabas palmitos de arriba, encuentras palmitos de abajo. Y es una iglesita linda, con sus detalles, con su retablito churrigueresco, muy bonito. Después viene la hacienda de la Zarca. Nada más, regreso al mapa. Esta hacienda de la Zarca está en medio de la nada. Está Durango aquí, y si ven este trazo que hice en Google Maps, son 600 kilómetros. Aquí, que es más o menos la mitad, ya estamos a 300 kilómetros de Durango, están lejísimos. El 120 es el kilómetro de la carretera, pero ahí entronca una carretera que viene de Mapimí, y ahí es donde está la hacienda de la Zarca. Si viajan alguna vez por esta carretera, es una de las rectas más horrendas del sistema carretero mexicano. Son 100 kilómetros de recta continua en medio de un llano que no tiene ninguna elevación. Y entonces, aquí está la hacienda de la Zarca. En medio de esa recta está la hacienda de la Zarca con su capilla de San Mateo. ¿Qué es lo que importante este pueblo? ¿Por qué? Más bien esta hacienda. ¿Por qué? Porque ahí reunían mucho ganado que venía del norte de Nueva Vizcaya, dicen que venían hasta de Nuevo México, a entregar ganado, lo reunían ahí y luego se lo llevaban a obrajes de más al sur. Por ejemplo, a obrajes en Saltillo, donde se hacían los famosos zarapes, con lana de ovejas neovizcaínas. El pueblo de Indé, un pueblito minero pequeñito, muy aislado, atacado varias veces
por indios guerreros, ya no sé si llamarlos chichimecas, pero en todo caso eran nómadas y eran tremendamente guerrosos, con un retablo en una iglesia, una puerta, en fin. Y luego viene la antigua hacienda de la Limpia Concepción del Canutillo. A la izquierda reconocerán la escultura de Francisco Villa. ¿Por qué? Porque aquí fue donde vivió sus últimos 3 años de vida Francisco Villa. Después de que, digamos, se rindió o estableció la paz con Álvaro Obregón en 1920, se vino a vivir aquí a Canutillo. Es una iglesia, es una hacienda virreinal con esta capilla bonita, con sus detalles, con este retablo antiguo de madera, con esta imagen de la Purísima Concepción. La Purísima Concepción es una devoción sobre todo franciscana. Y llamo la atención sobre este detalle. Hemos mencionado a los vizcaínos, Nueva Vizcaya, los fundadores vascos de Zacatecas. Otros valores vascos que viajan por el Camino Real de Tierra Adentro son las aficiones. Este frontón está en Canutillo y aquí jugaba frontón Pancho Villa. ¿Por qué jugaba frontón Pancho Villa? Porque es una tradición vasca que la heredó de los pobladores vascos de la Nueva Vizcaya. No es el frontón con raqueta, desde luego, es el frontón que se jugaba con la mano. Y sigue en pie la pared ahí en Canutillo. Y el último punto del Camino Real de Tierra Adentro en Durango es el templo de San Miguel del pueblo de Villa de Ocampo, una iglesita misional jesuita en territorio tepehuano. Y el nombramiento del Camino Real de Tierra Adentro, o sea, quiero decir, el último de los pueblos incluidos en el Camino Real de Tierra Adentro es el pueblo de Valle de Allende en Chihuahua. Da la impresión de que quisieron nombrar algo de Chihuahua para señalar que el camino continuaba hacia el norte. Bueno, no sé si gustan. Bueno, antes de hacer preguntas, perdón, sigo hablando mucho. Vamos a hacer un último recorrido por rápido, breve, les prometo que no paso de 10 minutos, para que vean el resto del Camino Real de Tierra Adentro, el que no recibió, algunos lugares que podrían ser incluidos, pero que no recibieron, que no quedaron incluidos en el nombramiento. Bueno, aquí está, a ver. Bueno, si no se deja ver en pantalla grande, que no me está respondiendo el PowerPoint, lo vemos en pantalla chica. Este es el mapa de los sitios que podrían quedar incluidos en la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que necesitan entrar a la nominación y ser aprobados por la UNESCO. Vean el mapa. Valle de Allende está aquí en el extremo sur de Chihuahua. Este punto corresponde a Parral. Santa Bárbara, un mineral viejísimo del siglo XVI. San Francisco de Conchos, Chihuahua, la Cueva de las Monas, la Hacienda de San Juan Encinillas, el presidio de San Fernando de las Amarillas del Carrizal, las Médanos de Samalayuca y la Catedral de Ciudad Juárez. A ver, vamos a ver si ahora sí nos responde. No quiere responder. Bueno, rápidamente. Aquí está Parral, que tiene un conjunto arquitectónico destacado. Lo pongo entre paréntesis porque estos números ya no están en el nombramiento, pero podríamos agregarle al nombramiento otros 15, 20 lugares. Luego, la Catedral de Chihuahua, por ejemplo, que es muy bonita. Uno dice el norte de México, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ver ahí? Algo como la Catedral de Chihuahua, una obra barroca preciosa, siglo XVIII. Luego, la Cueva de las Monas, otro sitio de pintura rupestre muy, muy raro. Aquí el fotógrafo es Nacho Guerrero, un fotógrafo muy conocido en Chihuahua, con quien tuve la fortuna de viajar a estos rumbos. La Cueva de las Monas
La última noticia que tengo es que se cree que fue pintada por tarahumaras que bajaban de la sierra al desierto a buscar peyote. En primer lugar, hacia el año 500 después de Cristo. O sea, esta cueva parece que fue pintada varias veces. En primer lugar por tarahumaras hacia el año 500 después de Cristo, después al momento del contacto y después en tiempo de los apaches. Los apaches asolaron Chihuahua en el siglo XIX. Entonces, son pinturas que en parte tienen los trazos abstractos de las culturas nómadas del México antiguo, pero también tienen unas figuras muy extrañas que parecen mostrar rasgos virreinales. Sea como sea, es un lugar increíble. ¿Qué es esta imagen? Quizá un misionero, es un conquistador con una gran cruz cristiana. Luego, después de la Cueva de las Monas, la antigua hacienda de San Juan de las Encinillas. Esta hacienda, que ya está muy intervenida y muy reconstruida, perteneció a finales del siglo XIX a Luis Terrazas, el famoso terrateniente de Chihuahua, pero es una fundación virreinal. Vean el letrero que dice aquí, en el mes de julio del año de 1875, si estoy leyendo bien, fue reconstruido este templo de San Juan Bautista. ¿Por qué reconstruido? Porque seguramente los apaches lo destruyeron. Los apaches peleaban muchísimo en Chihuahua y el que se encargó de acabar con ellos, o uno de los que se encargaron de acabar con los apaches, fue el primo de Luis Terrazas, Joaquín Terrazas. Aquí está el presidio de San Fernando de las Amarillas del Carrizal. El pueblo hoy se llama El Carrizal. Está esta iglesita que es, para ser una iglesia de presidio, es muy notable. Otra vez los techos de viguería. Su patrono no es frecuente, San Fernando, rey de España, pero había que hacerle la barba al rey, debe de ser Fernando VI de España. Y luego están los médanos de Samalayuca. Médanos, ¿qué significan? Médanos, dunas. Otra marca geográfica impresionante a donde ahora los juarenses se van a hacer sandboarding, o sea, deslizamiento en arena. Vean nada más. Y que los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro tenían que evadir esa zona de dunas, pero ya les avisaba que el río Bravo estaba cerca. Y en México, el Camino Real de Tierra Adentro terminaría en lo que fue por mucho tiempo la Catedral de Ciudad Juárez, la antigua misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte, Chihuahua, que es este edificio. La actual catedral está a mano derecha y es un edificio pues, de mediados del siglo XX. Ahora, sitios de Estados Unidos no incluidos en el nombramiento y que se podrían incluir, pues probablemente unos 15 o 20. Aquí les incluyo algunos nada más para que se hagan una idea de por dónde iba el Camino Real de Tierra Adentro. Primero, una parte en Texas. Después seguimos por Nuevo México y prácticamente atravesamos todo el estado de Nuevo México. Estoy marcando Mesilla, la Jornada del Muerto, el Cerro Tomé, La Bajada, Santa Fe, en donde está el Palacio de los Gobernadores, Chimayó y Taos. Vamos a ver unas últimas fotos de estos lugares. La antigua misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Socorro, en Texas. Esta capilla la fundaron hacia 1680 refugiados de la rebelión de los indios Pueblo, en el norte de Nuevo México, que escapan al sur, se vienen al río Bravo y aquí establecen una comunidad. Después, cuando Nuevo México regresa al seno de la Nueva España, algunos de ellos van a refundar o van a regresar al norte de Nuevo México, pero mientras tanto, otros se quedaron acá. El distrito histórico de Mesilla, Nuevo México. Mesilla es lo que le dio el nombre al último territorio que perdió México en 1853. Es un pueblo Nuevo México con construcciones de origen mexicano, ¿no? De origen novohispano. Vieja construcción de adobe, claro, cuidada, le ponen un arbotante, está muy bien pintado, como suele ocurrir con muchos lugares históricos estadounidenses, o sea, muy, muy bien cuidado.
Luego, la Jornada del Muerto. En el camino hacia el norte, por Nuevo México, hay un tramo de unos 90 kilómetros en donde para las caravanas era mejor dejar la ribera del río Bravo, que en Nuevo México llaman Río Grande. Entonces dejaban la ribera y se metían un poquito hacia el oriente, muy cerca del lugar donde luego probaron, creo que la bomba atómica. Y pues la Jornada del Muerto es un llano seco, sin agua, de 90 kilómetros, como el que les describí en Durango. Y pues lo atravesaban a pie y ahora hay excursiones, a ver si Historia Viva podemos organizar una excursión por la Jornada del Muerto. Te llevan ahí a ver, a que pruebes tus habilidades de supervivencia en medio de esta zona de Nuevo México, sin agua, ¿no? Luego está la bajada. ¿Por qué se llama la bajada? Pues porque bajas de la meseta al llano donde está Santa Fe de Nuevo México. El Palacio de los Gobernadores en Santa Fe de Nuevo México. Aquí despacharon los gobernadores del Nuevo México virreinal, los gobernadores del Nuevo México mexicano, los gobernadores del territorio de Nuevo México, y creo que hasta la fecha sigue siendo como Palacio de Gobierno de los Gobernadores de Nuevo México. No sé si alguien del público nos puede explicar, pero se le llama, y durante mucho tiempo fue, Palacio de los Gobernadores en Santa Fe de Nuevo México. Y los dos últimos lugares que yo incluiría por lo menos. El santuario al Señor de Esquipulas en Chimayó. Chimayó, este es un santuario como el del Santo Niño de Atocha. Es el santuario católico más visitado en Estados Unidos. Obviamente con mucha población neomexicana que va a rezarle al Señor. Le llaman Señor de Esquipulas, nomás que es blanco, pero de todos modos es la misma influencia del Camino Real de Tierra Adentro. Después de la rebelión de los indios Pueblo, cuando recuperan la zona los novohispanos, encuentran un Cristo enterrado, que lo confunden o lo llaman Señor de Esquipulas, y bueno, y hasta allá va a dar la devoción de Guatemala. ¿Por dónde viajó esta devoción? Por el Camino Real de Tierra Adentro, 3,600 kilómetros más o menos. Y vean qué bonita iglesia, muy bien conservada. Y finalmente el pueblo de Taos, que es una maravilla de los indios pueblos, que entró a formar parte de la Nueva España. Después se reincorporó, fue la última parte que recuperó Nueva España después de la rebelión, pero Taos era pueblo de indios y se le trataba como pueblo de indios en Nueva España, o sea, tenía su visita de algún fraile y era parte del virreinato. Como ahora, es un pueblo que los indios pueblos lo fundaron desde el siglo XIII, es un pueblo prehispánico de adobe, una maravilla. Obviamente ya forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero yo lo incluiría también como parte de Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, pues con esto terminamos. Perdón la tardanza, pero pues había muchas fotos que ver. Muchas gracias, Luis, por presentarnos y compartirnos esta interesante ruta que parte de tu trabajo ha sido sumamente ilustrativa a partir de la abundancia de fotos, como lo habíamos platicado, de los mapas y sobre todo a partir de tu experiencia propia que nos ha permitido explorar pues esta ruta como un eje histórico fundamental, por un lado, como una vía de transferencia e intercambio de ideas, de productos, etcétera. Y por otro lado, también notar la riqueza patrimonial que está repartida por todos estos kilómetros. Y bueno, creo que se cumple nuestro propósito de aprovechar el recorrido virtual para aproximarnos a la magnitud, pues, de este camino, y también creo que ya todos están listos con sus maletas para empezar a viajar y a ir con nuestros propios pies a estos lugares. Gracias, en verdad. Tenemos poco tiempo para preguntas, pero hay un par ahí como muy puntuales. Si quieres, podríamos empezar por alguna de ellas. Preguntan que si puedes repetir los títulos de los autores de los libros que escribieron sobre el camino real de Tierra Adentro. Pienso en Al-Jofrín y todos ellos. Sí, a ver, de historiadores contemporáneos para acercarse a Camino Real de Tierra Adentro, les recomiendo
Los libros de Philip Powell, la guerra chichimeca, para entender lo que significó Zacatecas y lo que significó de la guerra chichimeca, ¿no? Esa guerra inacabable contra los pobladores sedentarios, perdón, nómadas de Aridoamérica. Es una obra fundamental de la historiografía de tema mexicano. Y Philip Powell también tiene una obra muy interesante sobre Miguel Caldera, el capitán Miguel Caldera, el fundador de San Luis Potosí, cómo este capitán mestizo, hijo de origen español y huachichil, funda San Luis Potosí y negocia y logra la paz en buena parte del centro. Entonces, esos dos libros de Philip Powell que yo conozco son muy buenos. La obra de Chantal Cramusel se acerca también mucho a Camino Real de Tierra Adentro. Creo que pueden encontrar varias cosas en internet de escritos por ella. Eso en cuanto a historiadores contemporáneos. De viajeros, si puedo, los apunto en el chat. No recuerdo los nombres, pero viajero, es decir, los nombres de los libros, pero sí los nombres de los viajeros, que son el padre Claro, Ajofrí gracias. y el capitán Pedro de Rivera, que creo que escribía Rivera con B grande. Rivera. ¿Qué más preguntas? Ya, yo me las perdí, apenas las estoy viendo. También preguntan en el público si hay como, si nos puedes compartir las rutas, los mapas, o hay algún lugar donde podamos tener como un mapa con los lugares, los sitios marcados que visitamos el día de hoy. No, pero con todo gusto les puedo hacer llegar la colección de mapas. Como le hacemos en otras ocasiones, escríbanme y yo les puedo reenviar lo que me envíe Luis, sin problema entonces. Sí, con todo gusto. Ahora, una cosa que es muy interesante, a raíz del nombramiento del Camino Real como Patrimonio Mundial, muchos de los sitios del Camino Real ya aparecen en Google, en los mapas de Google. Incluso aparecen como tramo de Camino Real de tierra adentro. O como pueblo tal, parte de Camino Real de tierra adentro. O sea, inténtenlos buscar en Google Maps, creo que van a encontrar la mayoría de ellos. ¿Sí? Gracias, Luis. Por último, tenemos otra pregunta, que, ay, déjame la encuentro por aquí. Dice, si los caballos y el ganado vinieron de España, ¿qué animales se supone que son los de las pinturas rupestres? Yo creo que hay una confusión ahí. Bueno, es que no, hay unos, por ejemplo, en la Cueva de las Monas, sí hay unos que podrían ser venados. O sea, es un animal, es un cuadrúpedo que es muy importante para los pueblos nómadas, que les da alimento, que puede ser incluso sagrado, y que lo retratan mucho en Chihuahua mismo, en sitios de arte rupestre de Chihuahua, y lo ves mucho en Sonora, por ejemplo. O sea, en el arte rupestre el venado está muy presente, con cuernos o sin cuernos, pero es una figura muy representada. Entonces sí podrían ser cuadrúpedos prehispánicos, ¿no? Ah, muy bien, entiendo. Preguntan también por aquí que si... es que se me mueve. Preguntan, ¿Mineral de Pozos, Guanajuato, no estaba en el Camino Real de Tierra Adentro? Yo creo que era un ramal de Camino Real de Tierra Adentro, no lo incluyeron. Es muy bonito, Mineral de Pozos. Yo lo habría incluido probablemente. Mira, yo tendría muchas diferencias con el equipo que seleccionó lugares. Yo habría agregado otros que me parecen interesantes. Mineral de Pozos probablemente habría sido uno. Pero Mineral de Pozos, yo creo que era un ramal del camino principal entre México y San Miguel de Allende. Entiendo. Pues por aquí comentan también otra pregunta. ¿El camino de tierra adentro puede convertirse en lo que ahora es el Camino de Santiago, España?
¿Por qué hasta ahora no ha sido posible? Muchas gracias. Yo creo que con el paso del tiempo sí se va a convertir en algo así como una itinerario cultural para caminantes, para viajeros que les guste caminar, seguramente. Yo he tenido mucho la tentación de en algún momento caminar el Camino Real de Tierra Adentro, no los 2.600 kilómetros, que serían mucho, pero sí algún tramo y aventártelo en 2, 3 días pernoctando por ahí. Sería fabuloso, sería fabuloso. Muchas Porque gracias. Sí, nada sí. más una última aclaración sobre esto que dicen. Hay muchísimos otros lugares que no están, que los ves a lo largo de la ruta que seguimos, que no quedaron incluidos en el expediente, o sea, no tienen el título, pero que te recuerdan un montón de cosas del Camino Real de Tierra Adentro, viejos mesones, arcos, trozos de camino que a lo mejor fueron del Camino Real de Tierra Adentro y ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias, por tu tiempo, gracias a todos por acompañarnos. Le pido a María, por favor, que comparta el link del canal de YouTube en el chat con Visible para Todos. Para quienes quieran compartir esta conferencia, va a estar disponible ahí para los que no pudieron venir. Y también me piden en el chat los que no pudieron estar ayer en Santa Úrsula Xitla. También están ahí el video de la grabación y pues bueno, todo lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años. Y pues nos vemos en 15 días en nuestra primera caminata presencial que será en la colonia Tabacalera. Y pues bueno, estén pendientes de redes. Y de nuevo, mil gracias a Luis por su presentación y estamos en contacto. No sé si quieras agregar algo más, Luis. Pues antes de despedirme, sí, ojalá que luego se animen y aquí le digan que te digan a ti, Gabriel, a ver si podemos organizar luego una visita ya no virtual, sino presencial a una parte de Camino Real, ¿no? No, claro, como lo habíamos platicado, empezaremos por Querétaro. Entonces, Sí, estén muy bien. pendientes en un par de meses para la inscripción a esta visita, que seguro la vamos a hacer. Muy bien, sí, ojalá que sí. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Es mucho gusto de acompañarlos y de compartir con ustedes esta experiencia. Gracias igualmente y hasta pronto. Ahí les dejamos la liga de nuestro canal. Bonita tarde. Gracias, hasta luego.